Mi prometida llamó a la policía después de que golpeé a su mejor amigo hombre defendiéndome, él es mi familia y haré cualquier cosa para protegerlo, así que exploté y los destruí a ambos. Hola Reddit, le propuse matrimonio a mi novia, quien no había trabajado en 4 años, y 3 meses después ella metió a su mejor amigo de la infancia, de quien nunca había oído hablar, en mi apartamento sin pedir permiso. Cuando dije que no, él me empujó, ella llamó a la policía y mintió sobre lo que había pasado, así que les di una lección que nunca olvidarían. Tomen palomitas y disfruten del caos. Yo, hombre de 29 años, le propuse matrimonio a mi novia Chloe, mujer de 26 años, hace 3 meses. Habíamos estado juntos durante 4 años y, honestamente, creí que lo teníamos todo resuelto. Ella tenía 26 años, yo tenía 29, y llevábamos viviendo juntos 2 años en un apartamento decente que yo había estado alquilando desde antes de que nos conociéramos. Trabajo en operaciones de cadena de suministro para un distribuidor farmacéutico, nada glamuroso pero el salario es sólido y los beneficios son buenos. La propuesta ocurrió en un pequeño parque donde solíamos tomar café cada domingo por la mañana, nada lujoso, solo ella, yo y un anillo para el que había ahorrado durante 6 meses. Ella lloró y dijo que sí. Mi hermano pensó que estaba loco. Seguro sobre esta chica, me preguntó cuando se lo conté, ella ni siquiera tiene trabajo. No se equivocaba. Mi novia había estado intentando hacerse pintora durante los últimos 4 años y cuando digo intentando, me refiero a que había vendido exactamente 2 cuadros, ambos a su mamá por $20 cada uno, pero no me importaba. Yo la amaba y ganaba lo suficiente para mantenernos a ambos. Ella pasaba sus días en la segunda habitación, que había convertido en un estudio, trabajando en estas piezas abstractas que, sinceramente, parecían como si hubieran soltado a un niño salvaje con pinturas de dedos y cero supervisión. Hablo de lienzos gigantes de 3 o 4 pies de ancho cubiertos de lo que ella llamaba paisajes emocionales. Una obra era literalmente solo manchas marrones y grises que tituló Masculinidad Fracturada. Le pregunté qué significaba una vez y ella dijo que yo no lo entendería porque no había deconstruido mi relación con el capitalismo. Parecía que alguien había embarrado barro sobre un lienzo y lo llamaba profundo. Ahora que lo pienso, creo que ella era apasionada por ser pintora, no por pintar. Pasaba más tiempo haciéndose fotos frente a su caballete para Instagram que trabajando realmente en algo. Su cuenta tenía quizás 60 seguidores, la mitad eran bots vendiendo criptomonedas, una cuarta parte eran miembros de su familia cumpliendo por obligación, y el resto eran otros artistas igual de pobres y delirantes que ella, todos dándose me gusta mutuamente en un triste círculo de validación. Iba a inauguraciones de galerías y a exposiciones vistiendo esos cuellos de tortuga negros pretenciosos, hablando de la intersección entre el color y la emoción como si fuera una experta, mientras sus pinturas reales se quedaban sin terminar en la esquina acumulando polvo. Yo pagaba todo, alquiler, comida, sus materiales de arte, las clases aleatorias a las que se inscribía y dejaba después de 2 sesiones. El mes pasado gastó $340 en materiales artísticos que aún estaban en su empaque, $220 en lo que ella llamaba almuerzos de networking en galerías, que en realidad eran brunches carísimos con otros artistas desempleados, y $85 en un curso de teoría del color en línea del cual vio exactamente un video antes de olvidarlo. Ocasionalmente hablaba de conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar, pero siempre venía acompañado de alguna excusa sobre cómo eso sofocaría su creatividad o le quitaría tiempo a su obra. Su contribución a los gastos del hogar en 4 años fue aproximadamente $0 y 0 centavos. Aún así, lo hacía funcionar. Después de la propuesta, las cosas estuvieron bien durante unas 2 semanas. Empezamos a buscar lugares para la boda, a hablar de destinos para la luna de miel, todo eso. Ella quería algo grande y caro, una boda de destino en Tulum, un vestido de diseñador, todo el paquete. Yo quería algo pequeño y razonable. Llegamos al compromiso de decidirlo después, lo que en realidad significaba que ella seguiría insistiendo hasta que yo cediera y maximizara las tarjetas de crédito. Luego empezó a actuar raro. Era sutil al principio. Estaba en el teléfono constantemente, sonriendo a los mensajes y guardándolo rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Desaparecía durante horas para reunirse con dueños de galerías y regresaba con las manos vacías cada vez. Una vez le pregunté si todo estaba bien porque parecía distraída. Solo estoy estresada por la boda, dijo, hay tanto que planear. No habíamos planeado nada todavía, pero bueno. El comportamiento extraño continuó por otra semana, más llamadas secretas, más ausencias sin explicación, más esa sonrisa que le salía al mirar la pantalla. Pensé que estaba planeando alguna sorpresa para mí, quizá coordinando con mi familia sobre la boda.
Llegué a casa del trabajo un martes cualquiera y encontré a un tipo sentado en mi mesa del comedor con mi prometida, ambos riendo con sidra espumosa y queso como si estuvieran en una inauguración de galería. La mesa estaba cubierta de revistas de arte y lo que parecía el portafolio del tipo. Mi prometida estaba inclinada hacia él, asintiendo a todo lo que decía como si revelara los secretos del universo. Me detuve en la entrada con la mochila de trabajo aún en el hombro. ¿Quién diablos es este? Mi prometida levantó la vista y por un segundo vi pánico en sus ojos, pánico real, genuino, uno no auténtico. Luego forzó una sonrisa y se puso de pie rápido. Hola cariño, ya llegaste. No respondiste mi pregunta. El tipo se levantó y extendió la mano para estrechar la mía con una confianza que inmediatamente me cayó mal. Era alto, delgado, con uno de esos cortes de cabello cuidadosamente despeinados que probablemente cuestan $150 en algún salón boutique del distrito Pearl. Todo el estético de artista pobre perfectamente calculado, excepto que nada de eso parecía realmente pobre. Noble, dijo con una sonrisa arrogante, genial finalmente conocerte, Chloe habla de ti todo el tiempo. Yo no estreché su mano, solo dejé que quedara suspendida mientras miraba a mi prometida. ¿Quién es Noble y por qué está en mi apartamento bebiendo mis bebidas? Mi mejor amigo de la infancia, dijo rápido, demasiado rápido, como si hubiera ensayado esa explicación. De mi ciudad natal, ¿recuerdas que te hablé de él? Dejé mi mochila lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se hiciera largo. No, realmente no recuerdo eso, y en 4 años juntos siento que recordaría si alguna vez mencionaste a un mejor amigo. Conozco hasta a tu maestra de segundo grado. Sé sobre tu perro de la infancia Rusty, sé sobre aquella vez que te caíste de la bicicleta y necesitaste puntos, pero Noble, nada, ni una sola vez. Ella cruzó los brazos. Definitivamente te he hablado de Noble antes, múltiples veces, pero nunca escuchas nada que no tenga que ver con trabajo o dinero. ¿Cuándo? No sé, en algún momento. Nombra una sola vez. Ella simplemente se quedó ahí con los brazos cruzados, a la defensiva. Noble se sentó de nuevo en mi mesa como si fuera suya y tomó mi vaso, bebiendo mi bebida. Así que lo preguntaré de nuevo, dije, ¿qué hace él aquí? Noble intervino antes de que Chloe pudiera responder. Tuve un conflicto con el colectivo con el que trabajaba en Portland, dijo con ese tono practicado y ensayado, un montón de vendidos, de todos modos, querían comercializar todo, vender a clientes corporativos, abandonar por completo su integridad artística por ganancias, así que me fui, no podía comprometer mi visión de esa manera. Chloe dijo que podía quedarme aquí mientras resuelvo qué hacer. Miré a Chloe. ¿Ella hizo qué? Podemos hablar en la cocina un segundo, dijo, ya moviéndose hacia allá. Sí, realmente necesitamos hablar. En la cocina no me dejó decir ni una palabra. Noble se queda en el cuarto de invitados, ya lo acomodé, no hagas un drama por esto. Invitaste a alguien a vivir en mi apartamento sin preguntar. Ella puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le iban a quedar así. Dios mío, no es un extraño, has sido mi mejor amigo desde la infancia, pero claro, no lo sabrías porque nunca escuchas cuando hablo. He escuchado cada historia de tu vida, Chloe, absolutamente todas. Me has contado sobre tu primer beso, tu profesor de teatro en la secundaria, tu compañera de cuarto en la universidad que te robaba el champú, pero de este tipo nada, ni siquiera su nombre, y tomaste una decisión sobre mi hogar sin hablar conmigo primero. Ella se acercó, su voz llena de desprecio. Ah, aquí vamos, el discurso de es mi apartamento otra vez. ¿Sabes qué? Estoy harta de que actúes como si todo girara en torno al nombre que aparece en un estúpido documento. Yo contribuyo bastante, Noble necesita ayuda y no voy a echarlo solo porque estás inseguro. Él se tiene que ir esta noche. Su expresión cambió por completo, sus ojos se volvieron fríos. ¿Qué acabas de decirme? Dije que no, él no se va. Ya le dije que sí, ya se instaló. ¿Quieres que me humille porque no puedes manejar compartir espacio por unas semanas? Eso es patético, realmente patético. Esto no se trata de compartir, se trata de que tomaste decisiones importantes sin mí en un lugar que yo pago completamente, eso es respeto básico, Chloe. Ella se rió en mi cara, realmente se rió. Ahí está, yo pago todo así que mando yo. ¿Sabes qué? Tal vez debería irme entonces, a ver cómo te gusta vivir sola en tu precioso apartamento. Ve allá afuera ahora mismo y dile que haga las maletas. No, él se queda, supéralo o duerme en otro lado, pero no voy a echar a mi amigo por tu frágil ego. Volví a la sala.
Noble estaba en su teléfono, claramente había escuchado cada palabra a través de las paredes delgadas, fingiendo desplazarse por Instagram. Noble, dije. Él levantó la cabeza. Necesitas irte, esto no va a funcionar. Él miró hacia Choe. Ella salió furiosa y literalmente se paró frente a Noble como si lo estuviera protegiendo de mí en mi propio apartamento. Él no va a ningún lado, yo lo invité y eso es definitivo. En mi apartamento, que yo pago completamente, donde tú no tienes absolutamente ninguna posición legal. Ella me miró con puro desprecio. Eres patético, ¿sabes? Absolutamente patético, te estás avergonzando frente a Noble ahora mismo. Noble se puso de pie, se colocó junto a Chloe y puso una mano en su hombro como si la consolara, como si ella fuera la víctima aquí, en mi propio hogar. Mira, hombre, dijo con un tono condescendiente, como si hablara con un niño que no entiende de arte, cultura o nada significativo. Chloe dijo que podía quedarme, así que me quedo. Si eso te molesta, lo siento, pero así es, no depende de ti. Manteniendo la voz firme, dije, este es mi apartamento, tienes 5 minutos para tomar lo que trajiste y salir por esa puerta o llamaré a la policía para que te retiren por invasión. Adelante, dijo Noble con una sonrisa pequeña, como si pensara que esto era gracioso, como si fuera una especie de espectáculo que estaba disfrutando. Llámalos, Chloe me invitó, no pueden hacer nada. Saqué mi teléfono y abrí el marcador. Fue entonces cuando Noble me empujó directamente en el pecho, con ambas manos, con fuerza suficiente para hacerme retroceder un paso. No lo hagas, dijo, sin ninguna arrogancia ahora, solo agresión. Lo miré a mi prometida, luego a él otra vez. He estado practicando karate desde los 10 años, 19 años de entrenamiento, fui 2 veces a los regionales en la secundaria. Mi sensei solía decir que la mejor defensa es mantener la calma mientras todos los demás la pierden. Controla tu respiración, controla la situación. Sentí mi ritmo cardíaco desacelerar, esa calma familiar instalándose. No me pongas las manos encima, dije en voz baja. ¿O qué? Me empujó de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Vas a llamar a la policía? Adelante, diles lo que pasó, veamos a quién creen. Mi prometida estaba gritando algo, su voz sonaba lejana, yo ya no la escuchaba realmente. Este tipo había aparecido sin invitación, se había negado a irse cuando se lo pedí y ahora me estaba agrediendo en mi propio hogar. El hogar que yo pagaba, el hogar donde se supone que debo sentirme seguro. Él fue a empujarme por tercera vez. Le agarré la muñeca a mitad del empujón, le torcí el brazo detrás de la espalda en un solo movimiento fluido, la misma llave de muñeca que había practicado 10.000 veces en el dojo, y lo empujé de cara contra la pared junto a la cocina, con fuerza. Él forcejeó, intentando liberarse, tirando contra mi agarre. Entonces lo escuché, el crujido, nítido y limpio, inconfundible. Noble gritó con un chillido agudo, nada que ver con su actuación de tipo duro de hacía 2 segundos. Lo solté y se desplomó en el suelo, sujetándose el brazo. Su muñeca estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era natural. Todo el brazo que le había torcido detrás de la espalda ya empezaba a hincharse. Me rompiste el brazo, chilló, su voz subiendo una octava. Maniático, me rompiste el brazo. Mi prometida corrió hacia él, no me miró a mí, solo a él. Dios mío, Noble, ¿estás bien? Déjame verlo. Él me atacó sin motivo alguno. Me quedé ahí de pie viendo cómo se desarrollaba todo, la adrenalina empezando a disiparse, la realidad de lo que acababa de pasar comenzando a asentarse. Mi prometida sacó su teléfono y empezó a marcar con las manos temblorosas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hola, policía, necesito ayuda, alguien atacó a mi amigo, le rompió el brazo, por favor vengan rápido. La miré fijamente. ¿Me estás llamando a la policía a mí? Le rompiste el brazo. Él me empujó primero 3 veces después de que le dije que saliera de mi apartamento, después de que se negó. No es lo que pasó, dijo al teléfono, mirándome directamente mientras mentía, manteniendo contacto visual mientras me destruía. Mi prometido llegó a casa y atacó a mi amigo sin razón alguna, estamos asustados, él está muy herido, por favor envíen una ambulancia y a la policía de inmediato. Ella le estaba mintiendo a la policía en mi cara, sin dudar, sin siquiera parecer conflictuada. Noble estaba en el suelo gimiendo, exagerando la lesión para la llamada, rodando y sujetándose el brazo. Bien, dije con la voz fría ahora, llámalos, cuenta la historia que quieras, pero acabas de tomar tu decisión y no fui yo. Fui a la habitación y tomé mi teléfono. Llamé a mi hermano. Necesito que vengas por mí ahora mismo.
¿Qué pasó? Un tipo apareció en mi apartamento diciendo que se iba a quedar, le dije que se fuera, me puso las manos encima, su brazo se rompió, Chloe está llamando a la policía y mintiendo sobre lo que ocurrió. Voy para allá. La policía llegó antes que mi hermano. Dos oficiales que parecían que preferirían estar en cualquier otro lugar. Mi prometida los recibió en la puerta con lágrimas corriendo por su rostro, en modo actuación completa. Gracias a Dios que están aquí. Él se volvió loco, Noble solo estaba sentado ahí y lo atacó, le rompió el brazo. Uno de los policías me miró. ¿Es eso cierto? No. Ese tipo me empujó 3 veces después de negarse a abandonar mi apartamento cuando se lo pedí, me defendí. Él está mintiendo, gritó mi prometida, Noble no hizo nada, él lo atacó, es un monstruo. El policía levantó la mano. Todos tranquilos, lo resolveremos en la estación. Hablaron con Chloe primero, luego con Noble en el suelo con su brazo roto, luego conmigo. Después de unos 10 minutos el policía volvió. Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros. ¿Por qué? Me defendí en mi propio hogar contra alguien que se negó a irse. Hay historias contradictorias y alguien está herido, necesitamos resolverlo. Esto es increíble. Señor, puede venir voluntariamente o podemos hacer esto más difícil. Miré a mi prometida, ella estaba con Noble, con un brazo alrededor de él, sin mirarme. Bien, vámonos. No me esposaron, pero sí me pusieron en la parte trasera del coche patrulla, vecinos mirando desde sus ventanas, estupendo. En la estación me quedé sentado repasando todo, los empujones, el crujido, ella mintiéndole a la policía sobre mí. Mi hermano llegó alrededor de las 10 de la noche con un abogado amigo suyo. Ella llamó a la policía por ti, preguntó a través de los barrotes, y mintió sobre lo que pasó. Esa mujer. El abogado me sacó en 1 hora, sin cargos todavía, pero dijeron que dependía de las declaraciones de Noble y Chloe. Mi hermano me llevó a su casa. Esa relación se acabó, dijo, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Y ahora qué? Haré que paguen por esto. 2 días después estaba sentado en mi coche, afuera de mi edificio, durante 10 minutos completos, simplemente mirando hacia mi ventana. La luz estaba encendida, por supuesto que lo estaba, ellos estaban ahí, en mi lugar. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz, presioné grabar y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa con el micrófono hacia afuera. Luego subí las escaleras y abrí la puerta. Estaban en mi sofá, el brazo de Noble en un cabestrillo, Chloe acurrucada junto a él con los pies metidos debajo como si fuera su casa. Estaban viendo mi televisión, comiendo mi comida, una bolsa de las papas fritas Kettle caras que había comprado hacía 3 días estaba abierta en mi mesa de centro. Saltaron cuando entré. ¿Qué haces aquí?, preguntó Chloe, sin vergüenza ni arrepentimiento, irritada, como si estuviera interrumpiendo algo importante. ¿Todavía estás aquí? Ella puso los ojos en blanco. Nos estamos quedando aquí, obviamente. ¿Dónde más iríamos? En literalmente cualquier lugar que no sea mi apartamento. Noble se levantó haciendo muecas como si le doliera el brazo, exagerándolo. Mira, hombre, necesitamos hablar de lo que pasó. No hay nada de qué hablar, necesitas irte. No vamos a ninguna parte, dijo Chloe. He vivido aquí 4 años, este es mi hogar. Noble dio un paso más cerca, su confianza regresaba ahora que el shock inicial había pasado, sonriendo como si tuviera algún gran secreto. Sobre esa noche, amigo, solo te empujé un par de veces, eso es todo, y tú te volviste loco y me rompiste el brazo por nada. Ahí estaba. Repite eso. ¿Me escuchaste? Incluso sacó el pecho, poniéndose valiente. Honestamente, ojalá te hubiera golpeado más fuerte, debería haberte tirado cuando tuve la oportunidad. Lo único que hice fue empujarte un poco y perdiste la cabeza. Chloe asintió con los brazos cruzados, tan arrogante como siempre. Exacto, Noble apenas te tocó, tú eres el que lo atacó, tú eres el violento aquí. Así que los dos están admitiendo que mintieron a la policía. Ella se rió, aguda y desagradable, sin intentar ocultarlo. Sí, ¿y qué? Les dije lo que necesitaba decirles para protegernos, y lo haría otra vez sin dudarlo. Estabas fuera de control esa noche y teníamos todo el derecho de defendernos. ¿Mentirías a la policía otra vez? Absolutamente, sin vacilar, lo dijo como si estuviera orgullosa, como si mentir a las autoridades fuera un acto de poder. Y si intentas algo, lo que sea, les diremos exactamente la misma historia, que atacaste a Noble sin provocación y nos creerán a nosotros sobre ti. Noble intervino de nuevo, todavía montado en esa idea de que era intocable.
Acéptalo, amigo, somos 2 contra 1, nuestra palabra contra la tuya, y Chloe es tu prometida. ¿A quién crees que van a creer? Los miré a ambos, estos dos desastres completos en mi apartamento, comiendo mi comida, admitiendo haber hecho un informe falso y presumiendo de ello, amenazando con hacerlo otra vez. ¿Sabes qué? Tienen razón, yo era el problema. Yo era el problema por quedarme con alguien que nunca contribuyó nada, yo era el problema por no haber visto esto venir. El rostro de Chloe se retorció. Por favor, ahórrame el acto de víctima, yo cocino, limpio, lavo tu ropa, eso vale tanto como el dinero. Cocinas 2 veces al mes y pides comida con mi tarjeta el resto del tiempo, inténtalo de nuevo. Lo que sea, el punto es que nos quedamos, Noble necesita ayuda y no lo voy a abandonar porque estás teniendo un colapso. Noble se volvió a sentar en mi sofá, acomodándose. Tal vez si hubieras prestado atención a lo que realmente importa en vez de solo a tu cuenta bancaria, no estaríamos aquí. Saqué mi teléfono, detuve la grabación, la guardé, la subí a la nube ahí mismo frente a ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Chloe. Asegurarme de tener pruebas de todo lo que acabas de decir, que mentiste a la policía, que planeas hacerlo otra vez, que Noble afirma que yo lo ataqué primero. Su rostro se puso pálido. ¿Nos grabaste? Cada palabra, y ya está subida, no puedes borrarla, no puedes quitarme el teléfono, ya está hecho. Noble se levantó rápido. No puedes usar eso, es ilegal. En realidad, este es un estado de consentimiento de una sola parte, puedo grabar cualquier conversación en la que participo, y eso acabo de hacer. Así que ahora vamos a hacerlo a mi manera. ¿De qué estás hablando? La voz de Chloe subió de tono. Ustedes dos se van ahora mismo, tomen sus cosas y váyanse. No vamos a ir a ninguna parte, gritó. Saqué el teléfono otra vez y marqué. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Noble. Llamando a la policía, a ver qué dicen sobre que ustedes dos admitieron hacer un informe falso y sobre la invasión. Espera, dijo Chloe, el pánico subiendo a su voz, no puedes. La operadora contestó, 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, necesito policías en mi apartamento, tengo a 2 personas que han estado ocupándolo ilegalmente, que acaban de admitir en una grabación haber presentado un informe falso y ahora se niegan a irse. Chloe se lanzó hacia mi teléfono, yo retrocedí. La dirección es. Está bien, cálmese, dijo Noble, vamos a hablar de esto. Puse el teléfono en altavoz. ¿Tiene la dirección por mis llamadas anteriores, señora? Sí, señor, ya enviamos unidades. Gracias. Colgué. La cara de Chloe había pasado de furiosa a aterrada en unos 3 segundos. ¿De verdad nos estás llamando a la policía? Después de todo lo que tuvimos juntos. Después de todo lo que me hiciste pasar. Sí. No te creerán, les diremos la misma historia. Excepto que ahora tengo la grabación donde admites haber mentido y documentación de que no vives aquí. Así que adelante, diles lo que quieras. ¿De verdad vas a dejarlos arrestarnos? Tu prometida. Ex prometida. Tú tomaste esa decisión cuando mentiste para proteger a alguien que me agredió. Estas consecuencias te las ganaste. Te di 4 años, 4 años de mi vida. Tú me diste 4 años de excusas mientras yo financiaba tu falsa carrera artística, no es lo mismo. El pánico ahora sí la estaba consumiendo, miró alrededor como si buscara una salida. Estás arruinando mi vida. Estoy terminando mi participación en tu vida. Lo que hagas después es cosa tuya. Por favor, dijo, y ahora sí estaba rogando, no hagas esto, nos iremos ahora mismo, solo no dejes que nos arresten. Deberías haber pensado en eso antes de admitir en una grabación que hiciste un informe falso. Noble ya estaba agarrando sus cosas, metiéndolas en una mochila. Chloe, me voy, esto es demasiado, suficiente con que me rompieran el brazo, quedarme en la calle es más seguro. Yo no me voy, él está faroleando. La miré. Ponme a prueba. Ella me sostuvo la mirada, tratando de encontrar algo en mi cara que le dijera que no hablaba en serio. Ella no encontraría nada. Noble tiró de su brazo. Chloe, vámonos. No, él no puede simplemente rendirse conmigo así después de planear todo nuestro futuro juntos. Las sirenas a lo lejos se acercaban, Noble también las escuchó. Ya está, me voy, dijo mientras se dirigía a la puerta con su bolso, se detuvo y miró a Chloe. ¿Vienes o vas a dejar que él te destruya? Ella me miró una vez más y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo no iba a ceder. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes.
Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, se detuvo justo frente a mí. Te voy a arruinar, todos van a saber lo que realmente eres. Las sirenas estaban justo afuera ya. El anillo, dije, devuélvelo. Ella tocó su dedo donde el anillo de compromiso seguía puesto. Es mío. Es un anillo de $2000. Entrégalo o añade robo a tu lista de problemas. No puedes simplemente quitarle a alguien un regalo. Ya no es un regalo, hemos terminado. Dame el anillo o explícales a los policías de abajo por qué tienes propiedad robada. Su mano tembló mientras lo giraba y se lo quitaba. Me lo lanzó con fuerza, rebotó en mi pecho y cayó al suelo. Lo recogí. Váyanse. Noble ya estaba fuera. Chloe se quedó ahí unos segundos más, con lágrimas corriendo por su rostro. Te vas a arrepentir, susurró. Ya estoy arrepentido de haber desperdiciado 4 años, ahora vete. Ella se fue. Miré desde mi ventana mientras los policías llegaban, vi a Noble y a Chloe prácticamente corriendo calle abajo. Los oficiales bajaron, miraron alrededor y luego subieron a mi apartamento. Les mostré la grabación, les di copias de mi contrato de alquiler, expliqué toda la situación. ¿Quiere presentar cargos por el informe falso?, preguntó uno. Absolutamente. Necesitaremos que venga a la estación a dar una declaración formal. Estaré ahí mañana por la mañana. Cuando se fueron me senté en mi sofá, en mi apartamento, solo, y se sintió increíble. La semana siguiente me reuní con un abogado, llevé la grabación, los informes policiales, copias de mi contrato, todo. Le pagué $12, el mejor dinero que he gastado. Vendí el anillo en línea por 15, compré un sofá nuevo y una mesa de centro, cosas que realmente eran mías, cosas que ellos nunca habían tocado. El día después de ver al abogado llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras del apartamento. Ya que estaba en eso, revisé el estudio de Chloe, todos esos materiales de arte caros que casi no había usado, aún en su empaque, los bastidores, las pinturas de grado profesional, las brochas que compró y usó una vez, cientos de dólares en materiales solo acumulando polvo. Lo empaqué todo y lo llevé al programa de arte de la escuela secundaria local. La profesora me miró como si le hubiera entregado un billete ganador de lotería. ¿Estás seguro?, preguntó revisando las cajas. Esto es fácilmente más de $500 en suministros. Seguro, alguien debería usarlos de verdad. Eso se sintió bien, mejor que bien. Cambié mi número, los bloqueé a ambos de todo y empecé de cero. La policía llamó 2 semanas después, Chloe y Noble habían sido acusados de presentar un informe falso, Chloe también enfrentaba un cargo por invasión. Ambos se declararon no culpables, pero mi grabación hacía eso bastante inútil. Por comentarios de conocidos, amigos de amigos, escuché detalles interesantes sobre el colectivo de Noble en Portland. Resulta que no era un colectivo, era el apartamento de su exnovia, ella lo echó después de que él la engañara con alguien que conoció en una cafetería. Toda la historia de la integridad artística era basura, él solo estaba sin hogar y necesitaba un lugar donde quedarse. Eso explicaba mucho. También escuché que Chloe se mudó de nuevo a casa de su madre, siguiéndose llamando artista, sin vender nada, publicando esos horribles cuadros en Instagram, los que parecían hechos por niños salvajes con pinturas de dedos, para sus 60 seguidores. Había añadido una nueva biografía, artista en residencia en la casa de mi madre, creando a pesar de la adversidad siendo las consecuencias de sus propias decisiones. Noble estaba peor, viviendo en su coche aparentemente, no conseguía que nadie mostrara su trabajo después de que se corriera la voz de lo que pasó. Las comunidades de arte no quieren a personas que agreden a otros y mienten al respecto. Resulta que los principios sí importan para algunas personas. Yo me enfoqué en el trabajo, obtuve ese ascenso que había estado buscando, empecé a ir al gimnasio constantemente, volví a practicar combate en mi dojo. Mi sensei se alegró de verme después de haber flojeado el año anterior. Realmente me sentía bien con mi vida por primera vez en años. A los 3 meses empecé a salir de nuevo, nada serio, salí con algunas personas, me divertí. Luego conocí a Valeria en una conferencia de trabajo. Ella estaba en logística para una empresa de suministros médicos, tenía su propio lugar, pagaba sus propias cuentas, realmente tenía pasatiempos. Llevábamos unas 6 semanas acostándonos cuando pasó. Algo casual, sin etiquetas, sin presión, solo disfrutando de la compañía del otro. Pero no duró mucho. Un sábado por la tarde Valeria estaba en mi casa, estábamos preparando el almuerzo, hablando de quizá ver una película más tarde, cosas normales, cosas buenas. Alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla, Chloe.
Se veía mal, muy mal, el cabello grasoso y sin lavar, recogido en una coleta desordenada que parecía de 3 días, ojeras oscuras bajo los ojos como si no hubiera dormido en una semana. Suspiré, abrí la puerta sin dejarla entrar. ¿Qué quieres, Chloe? Necesitaba verte. Sus ojos estaban rojos, inyectados, había llorado recientemente. ¿Puedo entrar un minuto? No. Por favor, hice algo para ti como disculpa. Levantó el paquete con manos temblorosas. Trabajé muy duro en esto, 3 semanas, todos los días. No quiero nada de ti. Solo míralo, por favor. Puse todo lo que tenía en esto. Contra mi buen juicio lo tomé, lo abrí. Una pintura mía, o supuestamente mía, el mismo estilo abstracto horrible de siempre, 3 pies por 2 pies de completo sin sentido vagamente humano si entornabas los ojos con fuerza y habías tomado varias bebidas energéticas antes. En la esquina lo había firmado con su firma de artista, solo sus iniciales en una escritura pretenciosa. ¿Esto se supone que soy yo? Sí, representa tu fuerza y el dolor que te causé y mi camino hacia la redención, el azul es tu centro calmado. El rojo es la pasión debajo, el espacio vacío representa el vacío que creé entre nosotros. Parece como si alguien hubiera tenido una pelea de pintura con un niño pequeño y el niño hubiera ganado. Su rostro se arrugó, su labio inferior empezó a temblar. Le dediqué 3 semanas a eso, mi corazón y alma, todo lo que soy como artista. Si esto es todo lo que eres como artista, probablemente deberías buscar otra carrera. ¿Quién es esa?, llamó Valerie desde la cocina. La cabeza de Chloe giró hacia la voz, su expresión cambió por completo, primero confusión, luego reconocimiento y finalmente algo feo. ¿Quién está ahí? No es asunto tuyo. Valerie apareció en la entrada, miró a Chloe y lo entendió de inmediato. Oh, debes ser la ex. Soy Valerie, y tú eres. Soy su prometida. Ex prometida, corregí, muy ex. Chloe miró a Valerie, luego a mí, luego de vuelta a Valerie, su rostro cambió por completo, algo retorcido y desesperado tomó el control, su voz se volvió más alta, más aguda. ¿Te mudaste a otra persona? ¿Después de todo lo que tuvimos juntos? ¿Después de 4 años? ¿Después de que planeamos toda nuestra boda? Yo te amé, te di todo. Es momento de seguir adelante. Ella intentó pasar a la fuerza dentro del apartamento, yo la detuve. Necesito hablar contigo, a solas, necesitamos hablar de nosotros. No existe ningún nosotros. Vete a casa, Chloe. No puedes reemplazarme como si yo no significara nada, como si fuera una nadie. Íbamos a casarnos. No te estoy reemplazando, estoy siguiendo adelante. Deberías intentarlo alguna vez. Fue entonces cuando perdió la cabeza por completo. Se empujó contra mí aún sosteniendo la pintura, gritando algo sobre destructoras de hogares y traición y cómo me atrevía a tirar todo lo que teníamos. Valerie retrocedió cuando Chloe irrumpió en mi apartamento, agitando la pintura como si fuera un arma, ojos desquiciados, el cabello cayéndose de su coleta, completamente fuera de control. Necesitas irte, dijo Valerie con toda la calma del mundo, voz firme, sin miedo alguno. Cállate, solo cállate, gritó Chloe con la voz quebrada. Esto no tiene nada que ver contigo, él es mío, somos novios, estábamos planeando nuestra boda, teníamos un futuro. Nunca planeamos nada, hablaste sobre lugares caros que no podías pagar y esperabas que yo maxeara tarjetas de crédito. Chloe no escuchaba. Se volvió hacia Valerie, pura rabia en su rostro, temblando. ¿Crees que puedes aparecerte y llevarte lo que es mío? Él me amaba, me propuso matrimonio, tuvimos 4 años juntos, 4 años. Estoy en su casa, dijo Valerie con un ligero encogimiento de hombros, así que ya te llevo ventaja. Chloe se lanzó directamente hacia Valerie con la pintura levantada sobre su cabeza como si fuera a estrellarla contra su cráneo. Valerie no entró en pánico, no gritó, simplemente agarró la pintura cuando Chloe la bajó hacia su cara, se la quitó de las manos con un movimiento suave y, en el acto más hermoso que he visto, se la colocó sobre la cabeza como si estuviera nombrándola caballero con la peor espada del mundo. Chloe retrocedió tambaleándose, sorprendida, la boca abierta, pintura chorreando por su frente, pedazos de lienzo pegados a su suéter, luciendo como una obra de arte de performance sobre el fracaso. Yo empecé a reírme, no pude evitarlo, la imagen de Chloe cubierta de su propio arte horrible mientras Valerie solo parecía un poco molesta era demasiado perfecta, demasiado absolutamente perfecta. ¿Crees que esto es gracioso?, gritó Chloe intentando sacarse pedazos de lienzo del cabello, pintura azul manchada en su mejilla. ¿Crees que esto es gracioso? Sí, de hecho,
realmente sí, es lo más gracioso que he visto en meses. Intentó lanzarse contra Valerie otra vez, pura rabia sin estrategia. Valerie simplemente se hizo a un lado como un torero y dejó que Chloe tropezara con sus propios pies. Chloe cayó de lleno en mi piso, de cara, haciendo un sonido como uff cuando golpeó. Ahí fue cuando saqué mi teléfono y llamé a la policía. Los policías llegaron en unos 8 minutos, los mismos oficiales que habían estado aquí antes. Entraron, vieron a Chloe en mi suelo cubierta de pintura azul y roja y trozos de lienzo y se detuvieron. ¿Es la misma mujer del informe falso?, preguntó uno, intentando no sonreír. Esa misma. Miraron a Chloe en el piso, la pintura destruida, Valerie tranquila como siempre, me miraron a mí. ¿Qué pasó aquí? Valerie habló. Ella entró a la fuerza cuando él le dijo que se fuera, intentó golpearme con la pintura, me defendí y la rompí sobre su cabeza, luego intentó atacarme otra vez y cayó sola. No es lo que pasó, gritó Chloe desde el suelo, aún sentada, pintura en el cabello. Ellos me atacaron, yo solo quería hablar con él y se unieron contra mí. El oficial me miró. ¿Tiene una relación con ella? No desde hace 3 meses. Ella vino sin invitación. Él todavía me ama, dijo Chloe, somos novios, planeábamos nuestra boda, dile sobre nuestra boda. El oficial miró su mano izquierda. No lleva anillo, señora. ¿Está comprometida con este hombre? Lo estábamos, él me dio un anillo. ¿Qué me lanzaste cuando te eché hace 3 meses? Lo vendí y compré ese sofá junto al que está sentada. Los oficiales se miraron, uno suspiró como si estuviera realmente cansado, como si fuera su tercer llamado doméstico del día y solo quisiera irse a casa. Señora, tendrá que venir con nosotros. ¿Qué? No, yo soy la víctima aquí, destruyeron mi arte. Usted entró a un apartamento donde no vive, atacó a alguien con un arma, sí, señora, una pintura cuenta como un arma, y se negó a irse cuando se lo pidieron. Eso es allanamiento, agresión con un arma y usurpación. Vámonos. Se la llevaron esposada, gritó todo el camino por el pasillo sobre el amor verdadero, cómo había arruinado yo su vida y cómo me haría pagar y que esto no había terminado. Cuando se fueron miré a Valerie, tenía una diminuta mancha de pintura azul en el hombro. ¿Esa era mi ex? Parece bastante estable, totalmente equilibrada. Sí, un verdadero hallazgo. No puedo imaginar por qué la dejé. Fuimos al cine, cenamos después, tuvimos una buena noche. Solicité la orden de restricción a la mañana siguiente. El juez la concedió de inmediato tras escuchar sobre la irrupción y ver el informe policial. Chloe tuvo que mantenerse a por lo menos 500 pies de mí, de mi apartamento y de Valerie. Violó la orden 2 veces en el primer mes, fue arrestada ambas veces. Lo último que supe es que tiene 6 meses de libertad condicional y terapia obligatoria, sigue viviendo en casa de su madre, sigue sin vender pinturas, sigue publicando esos terribles cuadros abstractos para sus 60 seguidores en Instagram, sigue diciéndole a cualquiera que la escuche que yo destruí su vida y que fui abusivo económicamente. Noble se mudó de estado, ahora trabaja en un almacén en Nevada cargando camiones, finalmente consiguió un trabajo real, bien por él. Cada consecuencia que enfrentan se la ganaron, cada una. Enviaba a mis padres $1,500 al mes, cubría sus facturas y había confirmado su préstamo para que pudieran vivir cómodamente, pero en el 5º cumpleaños de mi hija no aparecieron. Se fueron al evento de mi hermano en su lugar y yo no discutí, y al mediodía mi madre estaba gritando desde números nuevos. Hola Reddit. Mis padres siempre han tratado a mi hermano como si caminara sobre el agua y a mí como el plan de respaldo con billetera, así que finalmente los corté y me concentré en mi esposa y en mi hija. Pensé que ese sería el final, pero no. Antes de entrar en el desastre que siguió, empezaré por el principio. Me llamo Nate, tengo 32 años, trabajo en Back y vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con mi esposa Tessa y nuestra hija Lila. Durante los últimos 3 años he estado enviando a mis padres, Gordon y Valerie, $1,500 cada mes el día primero. Todo empezó como un rescate de una sola vez cuando redujeron las horas de trabajo de mi padre y estaban a punto de perder la hipoteca, luego pasó a ser hasta que el trabajo se estabilizara, después hasta que el préstamo se equilibrara, y luego solo mientras nos recuperamos, hasta que me di cuenta de que estaba sosteniendo silenciosamente 2 hogares. Ese dinero ya no era un favor, era el soporte bajo su casa. También pagaba su seguro de vivienda y la factura de electricidad, y cubría los pagos de un préstamo personal que había confirmado cuando empezaron a retrasarse, para que mi crédito no se arruinara. Cuando la vieja camioneta de mi padre murió, pagué para que volviera a funcionar. Nunca añadí nuevas facturas, pero tampoco eliminé las antiguas.
Mi línea debía ser simple: ayudaré, pero no me tratarán como si les debiera algo. Mientras yo mantenía su vida a flote, mi hermano mayor Dylan caminaba sobre el agua. Tiene 35 años, vive en Internet y convierte cualquier cosa pequeña en una publicación. Mis padres lo adoran, para ellos él es el de estamos tan orgullosos, y yo soy el que paga sus gastos, y la mitad del tiempo actúan como si yo fuera ruido de fondo. Tessa lo nota, se mantiene educada con ellos, pero es honesta conmigo. Nuestro presupuesto es ajustado: alquiler, comida, gasolina, mi coche necesitando reparaciones, Lila creciendo y necesitando cosas escolares. Cada vez que la transferencia llegaba veía la mandíbula de Tessa tensarse un segundo. Ella sabe que creo que estoy haciendo lo correcto, pero las buenas intenciones no estiran un salario. Renunciamos a extras y reorganizamos facturas mientras mis padres hablaban como si estuvieran a un paso de la calle. Una noche, mientras buscaba útiles escolares baratos, vi una publicación de mi madre, un texto largo y emocional sobre lo bendecida que estaba por tener un hijo que hace tanto por ellos, sobre una foto de Dylan y su hijo. Mientras tanto yo pagaba su seguro, electricidad, préstamo y reparaciones, y les enviaba más cada mes de lo que Dylan probablemente había enviado en años. No necesitaba aplausos, pero me golpeó el hecho de que yo ni siquiera existía en la versión de la realidad que ella compartía con el mundo. 2 días después llamé a mis padres juntos, con voz calmada, sin gritar. Les dije que los $1,500 ya no funcionaban para mí y pregunté si podíamos reducirlo o al menos revisar a dónde iba el dinero. Pasaron directamente a la indignación. Mi madre preguntó si ahora tenían que rendirme cuentas y dijo que después de criarme no deberían justificar nada. Mi padre dijo que somos familia y que esto es lo que hace la familia. Cuando mencioné reducir la cantidad, mi madre actuó como si le hubiera cortado el oxígeno y añadió que al parecer Dylan era el único que se preocupaba. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba. Terminé la llamada diciendo que el cumpleaños de Lila se acercaba y que nos concentráramos en eso, que hablaríamos después, pero en mi mente no habría un después. Ya había visto suficiente para entender que no estaban indefensos, estaban cómodos apoyándose en mí y furiosos porque me atreví a preguntar a dónde iba el dinero. Así que tomé una decisión silenciosa, sin ultimátums ni drama. El cumpleaños de Lila iba a ser la última prueba: si aparecían como prometieron, tal vez quedara algo por salvar; si no lo hacían, esa sería la línea. Puedo soportar mucho cuando se trata de mí, pero no dejo que nadie lastime a mi hija de manera casual. Aún no lo sabía, pero el punto de quiebre ya estaba sentado en el calendario junto a su fiesta. Ya no se trataba de dinero, se trataba de Lila. El primer día del mes se siente diferente cuando sabes que $1,500 están a punto de desaparecer antes de que siquiera tomes las llaves para ir a trabajar. Me estaba preparando, atándome las botas, y escuchaba el leve zumbido de mi teléfono: alerta del banco, transferencia completada, la misma hora cada 30 días. Y cada vez Tessa se quedaba en silencio un segundo, no enojada, no culpándome, solo calculando cuán ajustado sería ese mes. No nos moríamos de hambre, pero estábamos al límite. El alquiler, la comida, la gasolina, las cosas de la escuela de Lila, y todo tenía que encajar alrededor del dinero que iba a mis padres. Dejamos de comer fuera hace mucho, pospusimos reparaciones del apartamento que el propietario no arreglaba, yo retrasé el mantenimiento de mi auto hasta que ya no tuve opción. Tessa intentaba tomar turnos extra aunque yo le decía que no. Todo se acumulaba. Cada mes se sentía como correr una carrera con bolsas de arena atadas. Mientras tanto mis padres actuaban como si estuvieran a segundos de vivir bajo un puente. Cada llamada de Valerie tenía el mismo tono dramático: estamos apenas aguantando, no podemos respirar con estas cuentas, no sabemos qué hacer. Pero había detalles que no encajaban. Para personas que decían estar ahogándose, siempre tenían nuevas decoraciones en el patio al fondo durante videollamadas, siempre había una nueva planta, almohadones nuevos, algún pequeño cambio que mencionaban de pasada, nada enorme ni llamativo, pero definitivamente no cosas que compra alguien sin dinero. Y la camioneta de Gordon, la misma que yo seguía pagando para reparar, de algún modo hacía pequeños paseos cada fin de semana. Según él solo manejaba hasta la tienda, pero el aumento del kilometraje y el lodo en las llantas contaban otra historia. Nunca dije nada, solo escuchaba y tomaba notas mentales. Una noche después del trabajo estaba en el sofá buscando ofertas de útiles escolares para Lila cuando lo vi: una publicación de Valerie en Facebook, un párrafo grande y florido con una foto de Dylan y su hijo Miles. Sintiendo bendiciones hoy, tan agradecida por nuestro increíble hijo Dylan, siempre haciendo tanto por nosotros, tan orgullosa de la hermosa familia que ha construido.
En resumen, escribió un ensayo entero elogiándolo por existir, no por ayudar con las facturas ni presentarse para nada, solo por ser su niño de oro. Los comentarios estaban llenos de familiares alabándolo también. No reaccioné, al menos no por fuera. No fui con Tessa a contarlo, ni siquiera puse los ojos en blanco, solo seguí leyendo y lo guardé mentalmente. Mientras tanto yo pagaba su seguro, electricidad, préstamo, reparaciones y les enviaba más dinero al mes de lo que Dylan probablemente les había enviado en una década combinada. No necesitaba un trofeo, simplemente no me gustaba que jugaran conmigo y definitivamente no me gustaba que me trataran como si fuera el hijo menor cuando yo era quien mantenía sus luces encendidas. 2 días después decidí que había terminado de dejar pasar las cosas. Llamé a Gordon y a Valerie juntos, sin enojo, sin gritos, solo directo. Miren, dije, los $1,500 no están funcionando de mi lado, las cosas están ajustadas aquí, o bajamos la cantidad por un tiempo o necesito saber exactamente a dónde va ese dinero. Ellos lo tomaron de la peor manera posible. Valerie inmediatamente se volvió dramática. Así que ahora tenemos que reportarnos contigo, ¿crees que estamos mintiendo? ¿Te criamos? ¿No deberíamos justificar nada? Gordon añadió sus líneas típicas de culpa, no puedo creer que hables así a tus padres, somos tu familia, esto es lo que hace la familia. Todo se desenvolvió como un guión que habían practicado. Ni una sola vez preguntaron si nosotros estábamos bien, ni una sola vez reconocieron la presión sobre nuestro hogar. Y en el segundo en que mencioné bajar la cantidad, Valerie actuó como si le estuviera cortando el suministro de oxígeno. Incluso añadió la clásica frase, supongo que Dylan es el único que se preocupa. Esa estaba destinada a doler, no dolió, solo hizo las cosas más claras. No discutí, no expliqué 2 veces, simplemente terminé la conversación con una línea firme y tranquila, el cumpleaños de Lila se acerca, enfoquémonos en eso, hablaremos después. Pero yo ya sabía que no hablaríamos después. Había visto suficiente, no estaban luchando, estaban cómodos apoyándose en mí, y en el momento en que pedí algo razonable actuaron traicionados. Así que tomé una decisión silenciosa, firme, sin drama. El fin de semana del cumpleaños de Lila sería la prueba final, si la respetaban lo suficiente como para presentarse, quizá había algo que salvar, si no lo hacían las cosas iban a cambiar rápido. Unas noches antes de la fiesta llamé a Valerie para confirmar. Solo estoy revisando, ustedes 2 siguen viniendo el sábado, ¿verdad? Sonaba despreocupada, alegre, casi exageradamente dulce, por supuesto que iremos, no nos lo perderíamos. No respondí con emoción, no la tranquilicé, solo dije está bien, y cuando colgué no tenía esperanza. No contaba con ellos, no imaginaba momentos familiares felices, estaba observando y estaba listo. Lila había estado hablando de su cumpleaños durante semanas, no porque esperara algo lujoso, tiene 5 años, sino porque le encanta la idea de que todos estén juntos. Así que Tessa y yo decidimos aprovechar lo que teníamos. Tessa horneó un pastel de chocolate la noche anterior, de esos que se hunden un poco en el centro pero saben mejor que cualquiera de una pastelería. Yo preparé un pequeño rincón de juegos con páginas para colorear, bolos de plástico y un mini set de lanzamiento de aros que encontré en oferta. No era perfecto estilo Pinterest, era casero, real y hecho para una niña que no se preocupa por etiquetas de precio. Lila se despertó emocionada, saltando por el pasillo con su vestido morado antes de que yo terminara de cepillarme los dientes. Seguía preguntando qué hora era, cuánto faltaba para que llegaran sus amigos, si la abuela y el abuelo ya estaban en camino. Mantuve la energía alta, chistes, chocar las manos, todo para mantenerla en ese ánimo de cumpleaños. Alrededor del mediodía los primeros niños empezaron a llegar con sus padres. Trajeron pequeños regalos, libros, un rompecabezas, un peluche. Tessa manejaba la charla con los padres mientras yo dirigía la zona infantil. Soy bueno con los niños, les gustan las personas directas. Les enseñé a jugar a los bolos con los pines de plástico, hice un gran espectáculo fingiendo perder, dejé que se unieran para vencerme en el lanzamiento de aros. Lila estaba en el centro de todo, riendo, corriendo, mostrando las decoraciones, pero cada pocos minutos se acercaba a la puerta. No se quedaba ahí de forma dramática, solo la miraba, inclinaba la cabeza y luego volvía a lo que estábamos haciendo. Cada vez decía lo mismo, ¿ya casi vienen la abuela y el abuelo? Y cada vez yo decía lo que un padre dice para mantener el ambiente estable, llegarán pronto cariño, vamos a jugar. Mantenía el tono ligero, pero yo estaba mirando el reloj. La fiesta empezaba a la 1. Valerie había confirmado que vendrían, Gordon gruñó algo como si al fondo cuando ella lo dijo, así que esperaba que aparecieran en algún momento. No temprano, nunca llegan temprano,
pero al menos antes del pastel. Las 2 pasaron sin llamada. 2:30, nada. 3, aún nada. Tessa seguía revisando su teléfono discretamente. Podía notar que Tessa estaba tratando de que no le afectara por el bien de Lila, pero sus ojos lo decían todo. Encendimos las velas alrededor de las 3:15 porque los niños ya estaban poniéndose inquietos. Lila se puso frente al pastel, soplando las velas antes de que termináramos de cantar, y estaba sonriendo, pero sus ojos seguían moviéndose hacia la puerta. Cuando las velas se apagaron volvió a mirar. Aún nadie. Después del pastel abrimos los regalos. Lila dijo gracias después de cada uno, aunque claramente estaba distraída. Mantener la energía era cosa mía, interactuando con los niños, bromeando con los padres, pero en el fondo de mi mente estaba llevando la cuenta del tiempo como si estuviera cronometrando un trabajo. 3:30, 3:45, 4. Los últimos padres llegaron a recoger a sus hijos. Nos agradecieron por la fiesta, elogiaron el pastel, le dijeron a Lila feliz cumpleaños. Ella respondió gracias en voz baja pero educada, todavía mirando de reojo hacia la puerta. Cuando la última familia se fue y la puerta se cerró detrás de ellos, el apartamento se sintió de repente silencioso. Lila se quedó en medio de la sala aún sosteniendo el lazo de uno de sus regalos. Me miró y dijo: papá, ¿la abuela y el abuelo se olvidaron? Me agaché frente a ella. No, dije suavemente, no se olvidaron, simplemente no vinieron. ¿Por qué? Su voz se quebró un poco. Trato de ser claro con mi hija, pero no le pongo encima problemas de adultos, así que le dije la verdad más simple que pude: a veces los adultos no toman buenas decisiones, pero eso no es tu culpa, tú no hiciste nada malo. Sus ojos se llenaron y dio un paso hacia adelante apoyando su cara contra mi camisa. No fue un llanto fuerte ni un berrinche, solo ese pequeño llanto silencioso que duele más porque está tratando de contenerlo. La abracé, lento, constante, sin hablar de más. Tessa se acercó y le frotó la espalda, y dejamos que Lila llorara un minuto. Unos minutos después ella respiró hondo, se secó los ojos y preguntó si podía ir a jugar con su nuevo libro para colorear. Le dije que sí y se fue a su cuarto. Cuando la puerta se cerró me levanté y miré a Tessa. Ella no tuvo que decir nada, ya sabía que yo no iba a dejar pasar esto. He soportado faltas de respeto de mis padres antes, pero esto no era sobre mí, era sobre Lila. La lastimaron sin siquiera pestañear. Tessa esperó, mirándome, dejándome hablar primero. Se acabó, dije. Mi voz no fue fuerte, pero sí definitiva. Después de hoy no van a hacerle esto de nuevo, no a ella. Tessa asintió una vez, sin discutir, sin dudar. Luego caminé hacia la mesa, saqué mi portátil y abrí mi cuenta bancaria. Tessa apagó la llave del agua y se acercó. La transferencia mensual de $1,500 programada para el día primero aún estaba en cola para el siguiente ciclo. Entré en la configuración, la desactivé, confirmé la cancelación y vi la pantalla actualizarse. Desaparecida. Ese dinero se había movido puntualmente durante 3 años, nunca tarde, nunca fallando. Mantuvo su hipoteca, facilitó su día a día, los mantuvo estables, y ellos no pudieron presentarse ni a una fiesta de cumpleaños de una niña para la que habían confirmado su asistencia 2 veces. Después abrí la cuenta del seguro. Había estado pagando su seguro de vivienda mensualmente desde que Gordon dijo que solo necesitaban ayuda para ponerse al día. Ponerse al día se convirtió en depender de mí. Hice clic en quitar método de pago, ignoré las advertencias y lo cerré también. La factura eléctrica fue la siguiente, la que siempre fingían que los estaba ahogando aunque jamás me agradecieron por cubrirla. Esa cuenta tenía mi tarjeta guardada como pagador principal. La eliminé. Otra pantalla de confirmación. Fuera. Tessa se sentó a mi lado en silencio. No presionó, no preguntó, solo se quedó cerca porque sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Después abrí el portal del préstamo, el préstamo personal que había confirmado hacía 2 años aún colgaba de mi crédito. Presenté una solicitud de liberación de consignatario para que me retiraran de la obligación. Eso solo avanza si el banco lo aprueba o si ellos refinancian, pero yo quería la revisión y el registro en papel dado sus pagos atrasados y la forma en que yo había estado respaldándolos. Si querían ese préstamo, ahora podían sostenerlo ellos mismos. Luego hice una última lista mental, todas las veces que la camioneta de Gordon se había descompuesto y yo había cubierto las reparaciones sin quejarme. No tuve que hacer clic en nada para esa, solo tomé la decisión, no más facturas de mecánico, no más visitas al taller bajo mi nombre. Si la camioneta volvía a morir, moría con él. Cuando terminé todo,
Me recosté y crují los nudillos, no por satisfacción, sino por costumbre. He manejado presupuestos ajustados, unidades rotas, serpentines de aire acondicionado dañados y todo tipo de problemas en el trabajo. Esto se sintió igual, un trabajo que había que hacer. ¿Quieres esperar a que llamen?, preguntó Tessa. No, dije, no esta vez. Saqué una libreta y escribí los números porque quería verlos en papel. 1.500 por mes, 12 meses al año, 3 años, son alrededor de $54.000. 54.000 que no fueron a los ahorros de Lila, ni al alquiler, ni a reparaciones, ni siquiera a un pago inicial para algo mejor. Y eso era solo el efectivo. Eso no incluía el seguro. La electricidad, el préstamo, el riesgo, las reparaciones, si sumaba todo eso el número se volvía feo rápido. Me quedé mirando el total. Tessa apoyó la mano en mi hombro. ¿Estás bien? Sí, dije, estoy bien, debí haber hecho esto antes. No estaba hablando fuerte, no lo necesitaba, la sensación de algo definitivo ya estaba en la habitación. Tomé mi teléfono después, abrí la lista de contactos, busqué primero a Gordon, luego a Valerie. Bloqueé sus números, llamadas, mensajes, todo. Podían gritarle al vacío si querían, pero no iba a darles acceso a mí esta noche, ni mañana, ni pronto. ¿De verdad no quieres escuchar su versión?, preguntó Tessa en voz baja. Tuvieron su oportunidad, dije, se saltaron el cumpleaños de Lila, eso me dice todo lo que necesito saber. Tessa asintió, bien. Cerré el portátil, apagué la lámpara y me quedé ahí de pie en la sala tenue unos segundos, globos desinflándose, cupcakes sobrantes en la encimera, bolsitas de regalo a medio abrir y el recuerdo de Lila sosteniendo ese lazo y preguntando si sus abuelos se habían olvidado de ella. Esa fue la línea, y la cruzaron sin siquiera notarlo. Se acabó, dije casi para mí mismo. Tomé mi teléfono, revisé los bloqueos y lo dejé boca abajo. No hacían falta explicaciones, ni llamadas por esperar, ni segundas dudas. Quisieron actuar como si yo les debiera algo. Bien, podían quedarse con esa historia, pero no iban a recibir otro $1 de mí. A la mañana siguiente vi la publicación más reciente de Dylan, él y Mile sonriendo en su gran evento del fin de semana y mis padres allí en el fondo, etiquetados y sonriendo como si no hubieran faltado a nada el día anterior. Ya no me importaba. Al mediodía la compañía de seguros envió un correo automático diciendo que el método de pago había sido eliminado. Una hora después la compañía eléctrica envió una alerta de saldo vencido que aún llegaba a mi bandeja porque mi correo estaba puesto como contacto en la cuenta. Eliminé ambos correos. Alrededor de las 3 de la tarde mi teléfono sonó, un número desconocido, código local pero no guardado. Ya sabía lo que significaba. Cuando alguien está bloqueado no deja de intentar, busca otra forma de llegar. Contesté porque no iba a arrastrar esto durante días. Valerie ni respiró primero. ¿Qué hiciste?, soltó, su voz ya aguda. Todo está rebotando, el seguro, la electricidad, estamos lidiando con un desastre por tu culpa. Estoy seguro de que lo resolverán, dije con calma. No me hables en ese tono, no puedes simplemente cancelar cosas sin decirnos, dependemos de ese dinero. Lo noté, dije. Ella jadeó como si la hubiera insultado personalmente. Nos robaste. Era mi dinero, corregí. Era nuestro dinero, dijo, dijiste que ayudarías, dijiste que nos cuidarías. Dije que ayudaría cuando lo necesitaran, dije, no firmé un contrato para financiar su vida para siempre. Escuché a Gordon de fondo. Dame el teléfono, ladró. Hubo ruido y luego su voz entró, cortante e irritada. ¿Cuál es tu problema, Nate? Ningún problema, dije, solo estoy terminando algo que debió terminar hace mucho tiempo. Nos tomaste por sorpresa, teníamos cosas planeadas, facturas organizadas, sabes lo ajustadas que están las cosas aquí. ¿Ajustadas?, pregunté, lo suficiente como para saltarse el cumpleaños de Lila y pasar el fin de semana celebrando el evento de Miles con Dylan. Silencio por un momento, luego Gordon se puso a la defensiva. No empieces con eso, teníamos planes con tu hermano, surgió algo importante. Ustedes confirmaron que vendrían. Eso cambió, gruñó, y no vamos a sentirnos culpables por pasar tiempo con la familia de Dylan. No tienen que sentirse culpables, dije, pero tampoco van a cobrar por ello. Él resopló. ¿Así que nos estás castigando? No, dije, he terminado de recompensar a gente que le falta el respeto a mi hija. Dramático, murmuró, Lila está bien. Ella está bien porque Tessa y yo la hicimos estar bien, no porque ustedes aparecieran. Él suspiró, ese tono falso de decepción que tanto le gusta.
Sabes, esto es exactamente por lo que estar cerca de ti es agotador, todo contigo es estresante, la casa de Dylan es relajante, su vida está en orden, la tuya siempre tiene algo. Tessa me miró desde el otro lado de la habitación, el ceño fruncido. Mantuve mi voz nivelada. ¿Crees que mi casa es estresante porque no dejo que la gente me pisotee? No dije eso. Lo implicaste. Chasqueó la lengua. Estás imaginando cosas, estamos pasando por dificultades, todo está caro hoy en día, no tienes idea de lo que lidiamos. Pagué su seguro, su electricidad, su préstamo, sus reparaciones y les envié 1.500 todos los meses, sé exactamente con qué lidiaron. Ese dinero nos mantuvo a flote, gruñó, era nuestro, tú lo ofreciste, nadie te obligó. Y ahora terminé de ofrecerlo, dije. No puedes simplemente desconectarlo todo porque estás molesto por un cumpleaños. No fue un cumpleaños, respondí, fue solo el ejemplo más claro. Él hizo una pausa y lanzó otra puñalada, ¿crees que Dylan haría esto? No lo haría, él sabe cómo tratar a sus padres. Entonces que Dylan se haga cargo, dije, le encanta el protagonismo, estoy seguro de que disfrutará ser el héroe. Estás siendo ridículo, ladró, vuelve a activar todo antes del día primero, no estamos jugando contigo. No voy a activar nada. No puedes. Ya lo hice. Más silencio, del tipo en el que se dan cuenta de que gritar no va a cambiar nada. Valerie gritó algo de fondo, ingrato, después de todo lo que hicimos, el repertorio de siempre. No dejé que me afectara. Gordon bajó la voz intentando una última táctica. Te criamos, te dimos todo. Y esto es lo que recibimos. Nos criaste, dije, y yo te ayudé durante años, pero eso no te da propiedad sobre mí, ni sobre mi esposa, ni sobre mi hija. Él no tuvo respuesta, solo respiraba al teléfono, furioso y sin salida. He terminado de hablar, dije. Si cuelgas no esperes que te perdonemos esto. No estoy pidiendo perdón, respondí, y colgué. Sin gritar, sin explicar, sin repetir nada. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tessa me miró un segundo. Están perdiendo la cabeza, ¿verdad? Sí, dije, pero ya terminé. Que la pierdan sin mí. Y esa era la parte que importaba, yo había terminado. A la mañana siguiente de la llamada explosiva las cosas estuvieron tranquilas unas 4 horas, lo suficiente para tomar café, llevar a Lila a la escuela e ir a mi primer trabajo de back del día. No esperaba paz, la gente que se siente con derecho no se queda callada, pero pensé que necesitarían tiempo para reagruparse. Al mediodía recibí un mensaje de texto de Tessa, tu mamá me llamó. La llamé de inmediato. Ella contestó rápido. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo, solo irritada. ¿Qué dijo? Tessa suspiró. Empezó llorando, diciendo que lo sientes y sonó dura antes, luego cambió y dijo que estás siendo terco y los estás lastimando sin motivo. Dijo que estás estresado, que no estás pensando con claridad y que necesitas que alguien te haga entrar en razón. Mi mandíbula se tensó. ¿De verdad intentó eso? También dijo que estás desquitándote y que está preocupada por la presión que llevas encima, lo cual es ridículo porque eres el hombre más tranquilo que conozco. ¿Algo más? Sí, dijo que estás poniendo en riesgo su seguridad y que quizá yo podría convencerte de ser razonable. Mantuve el tono parejo. No le diste ni un segundo, ¿verdad? Ni un segundo, dijo Tessa, le dije que no me voy a meter entre un esposo y sus límites y que si tiene un problema necesita hablar contigo directamente, lo cual ya sabe que no vas a aceptar porque tiene sus números bloqueados. Bien, por eso es mi esposa. No le vuelvas a contestar, dije, para nada. No planeaba hacerlo. En cuanto terminé la llamada mi teléfono vibró, un texto de Gordon. Mamá está en el hospital, llama ahora. Sin detalles, sin ubicación, sin explicación, solo una exigencia manipuladora. Abrí el mensaje, lo miré y escribí una línea, ¿en qué hospital? No hubo respuesta. Así que llamé personalmente a los 3 hospitales más cercanos. No había ninguna Valerie, ningún registro, nada. 10 minutos después Gordon finalmente envió otro mensaje, quisimos decir que no se siente bien, está muy alterada, deberías llamar, te necesita. Ahí estaba la marcha atrás. Ni siquiera podían mantener su propia mentira. Respondí, no uses emergencias falsas, esa vía está cerrada. Él contestó al instante, wow, qué corazón tan frío, ella te crió y así la tratas cuando está mal. No respondí. Bloqueé ese número también. Pero tenían más números.
Cerca de la hora de la cena apareció otra llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Cuando terminó llegó un buzón de voz. La voz de Valerie, temblorosa de esa manera dramática que usa cuando quiere vender una historia: estás rompiendo el corazón de tu madre, dijo, no eres el hijo que crié, eres egoísta y cruel y no merecemos esto. Colgó después de eso. Lo borré. Si querían que me sintiera culpable, necesitaban otro objetivo. Lila estaba jugando con bloques en el piso, tarareando, eso era lo único que me importaba, no los mensajes teatrales. Unas horas después llegó otro texto desde otro número: estamos hablando con alguien sobre el préstamo, serás legalmente responsable por abandonar el apoyo sin aviso. Donaciones no son una obligación legal, no existe el deber de financiar adultos, así que no mordí el anzuelo. Casi me reí. Siempre eligen el ángulo equivocado. El préstamo con el que intentaban amenazarme, ese que yo había confirmado, existía únicamente porque ellos me rogaron que pusiera mi crédito allí. Tomé captura del mensaje y se lo envié a Kira, mi amiga abogada en temas familiares y financieros. Me llamó 10 minutos después. Están faroleando, dijo, no hay base legal, no incumpliste nada, simplemente retiraste pagos voluntarios. No pueden usar un préstamo que tú confirmaste como arma cuando han sido ellos los que lo han manejado mal. Tiene sentido, dije. Ella continuó, si escalan otra vez avísame, las pruebas ayudan. Gracias, dije, ojalá esto pare pronto. No va a parar, respondió sin rodeos. La gente que depende económicamente de otro no suelta limpio. Tenía razón. Ese día entero fue ellos arañando cualquier punto de acceso posible: trabajo, mi esposa, emergencias falsas, culpa, amenazas. Pero no vinieron al apartamento. Todavía no. Se quedaban en la presión psicológica, la presión social, la manipulación. Y cada vez que intentaban un nuevo ángulo yo cerraba esa puerta para siempre. Para cuando me senté esa noche ya había bloqueado 4 números nuevos, borrado 2 mensajes de voz, descartado varias mentiras y apagado la tontería del préstamo. Tessa se sentó a mi lado en el sofá. No van a parar, dijo. Pararán, respondí, o se quedarán sin modos de llegar a mí. Ella se recostó en mi hombro en silencio. Lila estaba dormida en su cuarto, segura y feliz, sin enterarse del caos fuera de nuestras paredes. Están en pánico, añadí, pero no voy a doblarme. No era ira, era un hecho simple. Ellos estaban escalando, pero yo había terminado. La semana siguiente, el martes, estábamos desayunando tarde, Lila estaba en la escuela, cuando sonó el timbre de la puerta. Revisé la cámara en mi teléfono, Gordon y Valeria ahí parados como si fueran los dueños del pasillo. Tessa me miró. ¿Quieres que cierre la puerta de Lila y salga por un momento? No, dije, está en la escuela, manejaremos esto. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta, solo una rendija. Gordon intentó empujar con el hombro como si esta aún fuera su casa y yo tuviera 16. Puedes detenerte ahí mismo, dije sin levantar la voz, no van a entrar. Valeria hizo esa sonrisa tensa y falsa. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para hablar como adultos. No vienes sin invitación después de todo lo que hiciste y dices hablar como adultos. Di lo que viniste a decir, aquí mismo. Gordon se inclinó. Estás actuando como un niño, Nate, esto ya fue demasiado lejos. Se fue demasiado lejos cuando se saltaron el cumpleaños de mi hija, esa fue la línea final. Valeria puso los ojos en blanco como si yo fuera dramático. Dios mío, dijimos que lo sentimos por la fiesta, ¿todavía sigues con eso? Lila ni siquiera lo recordará. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No vuelvas a hablar de mi hija como si fuera una molestia. Gordon intervino rápido, como si quisiera recuperar el control. Esto es más grande que un cumpleaños. Lo que estás haciendo está mal, estás cortando a tus padres, nos estás humillando. No los estoy humillando, ustedes se hicieron eso solos. Valeria resopló, no te toca decidir eso, te criamos, te apoyamos, somos tus padres. Y yo los apoyé durante 3 años, dije, 1.500 cada mes, su seguro, su electricidad, su préstamo, su camioneta, no pueden reescribir la realidad ahora. Los ojos de Gordon se entrecerraron. Ese dinero fue ayuda que ofreciste, no te obligamos. Correcto, y ahora dejé de ofrecer. Valeria soltó una risita aguda. ¿Lo oyes?, dijo hacia alguien que no podía ver, cree que puede dejarnos caer como si no fuéramos nada. Entonces escuché el altavoz, un eco leve detrás de su voz, Dylan. Y ahí estaba el montaje. Gordon giró un poco su teléfono para que pudiera ver la cara de Dylan en la pantalla,
esa expresión engreída como si estuviera entrando a una corte donde él ya había ganado. Nate, dijo Dylan fuerte, actuando desde el primer segundo, ¿qué estás haciendo, hombre? Mamá llora todos los días, papá está estresado, estás rompiendo a esta familia. Lo miré un segundo. ¿Estás en altavoz porque necesitan refuerzos? No hagas eso, gruñó, estoy aquí porque alguien necesita hacerte entrar en razón. Genial, empieza escuchando en vez de predicar. Bufó, ya escuché suficiente, los cortaste porque te dolieron los sentimientos por una fiesta infantil, así no actúa un hombre adulto. Cuidado, dije, estás hablando de mi hija otra vez. Valeria agitó la mano en mi dirección como si yo fuera un perro ladrando, deja de hacerte el duro, no asustas a nadie. Sonreí un poco, no porque fuera gracioso, sino porque realmente no entendía la posición en la que estaba. No intento asustar a nadie, solo no los dejo entrar a mi casa. Es distinto. Gordon dio un paso adelante, no venimos a pelear, venimos a arreglar esto, vas a volver a activar los pagos. Lo miré fijamente. No, eso no es una opción. Valerie chasqueó, no estás en posición de exigir nada. Dylan intervino otra vez, más fuerte, Nate, te estás haciendo ver como un loco, los castigas por visitarme, estás celoso, admítelo. Me reí una vez, seco. ¿Celoso de qué? ¿Quieres la verdad? Aquí va. Gordon intentó interrumpir, pero seguí. Ustedes no solo faltaron a la fiesta, confirmaron que vendrían, luego se fueron al evento de fin de semana de Dylan en su lugar. Vi las fotos, sonriendo, etiquetados, como si mi hija no existiera. Luego me llamaron desde números aleatorios gritando que les robé su dinero. Luego llamaron a mi esposa en privado tratando de ponerla en mi contra. Luego fingieron una emergencia de hospital por mensaje para atraerme. Y cuando eso no funcionó, me amenazaron con un préstamo que solo confirmé porque ustedes me rogaron. Silencio. No de Gordon ni Valerie, sus caras estaban rojas, sino de Dylan, cuya arrogancia se apagó un poco. Valerie recuperó la voz primero, estás tergiversando todo. No, estoy enumerándolo. Gordon gruñó, no fingimos nada, tu madre estaba enferma. Dijiste que estaba en el hospital, llamé a 3 hospitales, nada. Luego dijiste que quisimos decir que no se siente bien. Eso es mentir. Valerie levantó la barbilla, estábamos tratando de llamar tu atención porque estabas actuando sin corazón. Estaba actuando como un hombre que no se deja manipular. Dylan intervino intentando recuperar protagonismo, ok, incluso si eso pasó, igual no tratas así a tus padres, podrías haber hablado con ellos. Lo intenté. Ellos explotaron. Y tú, dije mirando directo a la pantalla, ni siquiera sabías nada de eso porque no te contaron las partes que los hacen quedar mal. Valerie chasqueó, Dylan sabe lo suficiente. Así, dije, pregúntale si sabía que he estado enviando 1.500 al mes durante 3 años más facturas. Pregunta si sabía que por eso mi presupuesto estaba ajustado. Pregúntale si sabía que nunca me han agradecido, pero que le escriben cartas de amor públicas a él por respirar. Dylan parpadeó, espera, ¿qué? Gordon se tensó, Valerie miró el teléfono como si quisiera arrancarlo de la mano de Gordon. Mantuve mi voz pareja, no lo sabías, interesante, siempre eres el héroe, pero ni siquiera sabías que yo los estaba financiando. La cara de Dylan cambió, mamá, papá. Valerie saltó rápido, defensiva, no queríamos cargarte con eso, tienes tu familia. ¿Entonces él pagaba todo eso? Preguntó Dylan frunciendo el ceño. No te pongas dramático, ladró Gordon, él ofreció. Sí, dije, porque estaban sobreviviendo apenas, mientras viajaban a verte varias veces al año, comprando cosas nuevas, actuando pobres solo cuando me llamaban a mí. Dylan miró la pantalla como si su cerebro estuviera procesando tarde. ¿Por qué no me lo dijeron? Valerie le espetó, porque no necesita estar involucrado. Gordon se inclinó hacia mí otra vez, esto es entre nosotros, no entre él. Sigues equivocado, no abandonas a tus padres. No los abandoné, dije tranquilo, solo dejé de ser su billetera. La voz de Valerie se afiló, ¿crees que eres tan duro? ¿Crees que eres el único con un hijo? Los hijos de Dylan también importan. Nunca dije que no, respondí, pero no tratas a mi hija como un pensamiento de segunda y luego exiges dinero como si fuera renta. Abrió la boca de nuevo, pero la interrumpí, hemos terminado, váyanse. Gordon agarró la cadena como si pudiera arrancarla, no decides cuándo termina esto, yo decido. Esta es mi puerta. Miré a Dylan en la pantalla, si quieres hablar, hablaremos después, sin ellos manejando la conversación, si no, esto termina aquí.
Luego cerré la puerta, con la cadena puesta y el seguro después. Tessa estaba detrás de mí con los brazos cruzados. Eso fue una locura. Sí, dije, sí. Creyeron que traer a Dylan me intimidaría. Pasaron un par de meses. Dylan me llamó de noche, y esta vez era solo él, sin altavoz, sin padres dictando. Hombre, empezó con voz cansada, están viviendo con nosotros ahora. No dije nada. Perdieron la casa. Dicen que es temporal, pero es grave, Rina está perdiendo la paciencia. Se adueñaron del cuarto de huéspedes, se quejan de todo, actúan como si la casa fuera de ellos. Mamá no para de llorar por ti, papá le gruñe a los niños, está arruinando nuestra casa. Sí, dije, eso es lo que hacen. Él tragó. Rina los quiere fuera. Entiendo por qué ahora, antes no lo hacía. Ahora sí. Se quedó callado unos segundos y luego dijo la frase que sabía que venía, ¿puedes recibirlos un tiempo? Solo un par de meses para que podamos respirar. No. Nate, por favor, solo 2 meses. No, repetí, tranquilo, final. No entran a mi casa otra vez. No después de lo que le hicieron a Lila. No después de intentar meterse con mi trabajo y mi esposa. Son tuyos para manejar ahora. Dylan sonaba tenso, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. No discutió más, solo suspiró como alguien que finalmente entendió el peso que había estado evitando. Después de esa llamada, todo quedó en silencio. No porque de pronto aprendieran respeto, sino porque ya no tenían forma de llegar a mí que importara. No me arrepiento de haberlos cortado. Me arrepiento de haber tardado tanto.